Bueno, ¿cómo están todos? Ya son las 20:30 en Argentina, como lo habíamos pautado, y las 18:30 en Perú, en México creo, y las 19:30 en Chile. Les quiero decir, primero que nada darle un agradecimiento, agradecer, digamos, al Círculo de Neurodesarrollo por esta invitación a poder contarles un poquitito acerca de lo que es la ansiedad en los adultos autistas. Y a su vez también me quiero presentar. Yo soy el doctor Julio Rodríguez Arauz, soy médico psiquiatra, me especializo en neurodesarrollo, soy de Tucumán, en la República Argentina. Trabajo junto a mi esposa María Silvia Sayago, que es odontopediatra, en un proyecto que se llama Universo TEA, que incluye una página de Facebook, una página de Instagram, un aula virtual, un canal de YouTube, y a través de todas de estos canales, que son canales de información, llevamos precisamente eso, información a padres y a profesionales sobre diferentes condiciones del neurodesarrollo, y lo que buscamos es la concientización, la generalización de la información, la capacitación profesional y el empoderamiento de los papás y obviamente de las personas, porque somos unos convencidos de que un papá que está informado, una persona que está informada y que está capacitada, digamos, tiene muchas posibilidades de cambiar muchas cosas, especialmente la realidad que vive cada persona o cada familia. Así que bueno, es un gusto para mí poder estar hoy con ustedes. Así que ahí me están contando Verónica, que son las 6:30 en México, perfecto, las 18:30. Bueno, ahí le mando un saludo a mi esposa, la doctora Silvia Sayago, también a Dolores, que se va sumando. Y bueno, vamos a empezar. Primero que nada, cuando nosotros hablamos de adultos con autismo, yo precisamente prefiero diferenciar tres grandes grupos. Por un lado están los adultos que han recibido su diagnóstico en la niñez, que son los que llegan a la adultez con determinadas herramientas para el manejo de la ansiedad. Y después tenemos los adultos que han sido diagnosticados ya en la adultez. Y dentro de los que han sido diagnosticados en la edad adulta, vamos a tener a su vez dos grupos, en los cuales a mí me gusta, digamos, diferenciarlos, que son aquellos que han recibido su diagnóstico después de pasar por muchos otros diagnósticos. Por eso es importante tener en cuenta estos aspectos relacionados con la ansiedad. Y después tenemos los adultos que han sido diagnosticados luego de recibir el mismo diagnóstico en uno de sus hijos. Al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos que saber es que la ansiedad es una emoción que es natural, que nos pone en alerta ante algo que nosotros podemos identificar que ponga en peligro nuestra subsistencia, ¿sí? Esto implica una activación de todo nuestro sistema nervioso autónomo y que puede generar tres tipos de respuestas fundamentalmente. Uno es enfrentar esa situación, la otra es estar como frisado, bloqueado, y la tercera es la huida de esa ansiedad. La ansiedad siempre está presente en el autismo. A mí me gusta una frase que dice que la ansiedad es al autismo como una sombra lo es a una persona. O sea, está presente siempre, ¿sí? O casi siempre. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el objetivo de esta clase, de este live, es el hecho de plantear también cómo es la ansiedad de los adultos autistas y diferenciando de esta tendencia actual a diagnosticar comorbilidades. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando uno evalúa como profesional a una persona que tiene un diagnóstico de autismo, también puede encontrar un montón de otras comorbilidades asociadas o diagnosticadas, como supongamos vemos autismo, más trastorno obsesivo compulsivo, más trastorno de ansiedad generalizada, más trastorno bipolar, más depresión, y en realidad muchas veces no son necesariamente todos esos diagnósticos los que están presentes como comorbilidades reales, sino que son manifestaciones de la misma condición. Y esto es importante porque si no nosotros vamos a tener una tendencia a etiquetar rápidamente, a patologizar absolutamente todo,
y fundamentalmente a no entender lo que está sucediendo. Yo siempre digo que atender como profesional puede cualquiera, pero entender no podemos todos. Entonces yo, para poder hacer un buen acompañamiento a una persona, un buen acompañamiento profesional, un buen acto profesional, tengo que atender y entender las inquietudes y el sufrimiento de la persona que tengo enfrente. De más está decir que la ansiedad va a generar un montón de consecuencias que ya todos sabemos: el aumento del apetito, el aumento de peso, es un factor de riesgo para accidente cerebrovascular, para enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver, digamos, con el sistema vascular es un factor de riesgo importante, especialmente por las dislipemias. La ansiedad también se ha visto que es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cognitivas, ¿sí? Es un factor de riesgo como por ejemplo para enfermedad de Alzheimer y otro tipo de deterioro cognitivo. Pero lo que es fundamental es que la ansiedad genera una gran interferencia en la calidad de vida de la persona, especialmente por la cantidad de pensamientos rumiantes que literalmente generan una interferencia, ¿sí?, de su desempeño en las actividades en las cuales, digamos, esta persona se desenvuelve. Y lo que es fundamental, va a generar un montón de manifestaciones, digamos, en su cuerpo. Aparte de esto, se genera taquicardia, falta de aire, temblor en las manos, cefalea, síntomas gastrointestinales, etcétera, etcétera. Ahora, esa ansiedad, con esas características, también la viven y la perciben las personas autistas. Lo que es importante saber acá es que sí va a haber algunos aspectos a tener en cuenta. Diversos estudios han visto que ya la ansiedad empieza desde la niñez en las personas con autismo, especialmente ante determinadas cuestiones puntuales, como por ejemplo, está muy relacionada con la poca flexibilidad a los cambios, está muy relacionada con los desafíos sensoriales, ya sea una hiper o hiposensibilidad, va a estar muy relacionada con las dificultades o los desafíos a nivel del lenguaje, ¿sí? Una persona que tiene una capacidad comunicativa mayor, existe una probabilidad que tenga mucha menos ansiedad que una persona que tiene bastantes desafíos sociocomunicativos. Pero sin embargo, las estadísticas fueron cambiando y es así como en el año 2011 se llegó a la conclusión que solamente un 30 o 40% de los niños realmente tenían un trastorno de ansiedad comórbido. El resto era ansiedad propia, ¿sí?, de los síntomas nucleares del autismo. ¿Cuáles son los síntomas nucleares del autismo? Los desafíos sociales, los desafíos comunicativos y a nivel del lenguaje, la presencia de comportamientos repetitivos o intereses primordiales, junto con desafíos a nivel de la imaginación, que son, digamos, y también aparecen siempre como un pequeño asterisco, que si bien no está incluido dentro de los síntomas nucleares, pero hoy por hoy es fundamental conocerlo, que son los desafíos a nivel sensorial. Esa niñez, esa ansiedad en la niñez, se incrementa al llegar a la adolescencia. Los cambios mismos de la adolescencia son, digamos, generadores de esta ansiedad, este incremento de la ansiedad, y si bien todavía no se sabe puntualmente cuál es el mecanismo por el cual aumenta, porque muchos creen que podrían ser consecuencia de los cambios estructurales del sistema nervioso central durante este periodo tan importante de la vida, también se ha visto que los niveles de ansiedad se incrementarían en las personas que eran llamadas con un autismo de alto funcionamiento, con síndrome de Asperger. Yo me voy a referir a todos como autistas o con autismo. ¿Por qué? Porque estas personas tienen mayores capacidades sociocomunicativas y esto le permite, y mayores capacidades adaptativas, y esto le permite tener una mayor conciencia del entorno, ¿sí?, y de cómo el entorno los percibe a ellos mismos. Se ha visto que la ansiedad aumenta mucho en los adolescentes, especialmente cuando ellos pueden ver de que sus pares, sus compañeros, especialmente en el colegio, en la secundaria, perciben las diferencias de un modo negativo. Esto genera mucha ansiedad y va también a predisponerlos a la depresión, que es algo fundamental, que vamos a hablar unas breves palabras sobre eso. Es por eso que es importante conocer que la ansiedad va a aumentar en la adolescencia y eso también se va a manifestar a través de, probablemente, yo les digo siempre probablemente porque va a depender de cada persona,
un aumento de los comportamientos repetitivos, eso implica quizás un aumento de las estereotipías, una fijación mayor en estos intereses primordiales. Pueden aparecer por ejemplo, algunos signos o síntomas como por ejemplo irritabilidad, poca tolerancia a la frustración. Puede haber un aumento de los desafíos a nivel sensorial, de pronto quizás molestan mucho más los ruidos que antes, o quizás se necesita mayormente de estímulos que antes se necesitaban menos, ahora se necesitan más. Y lo que es fundamental es que esto sí va a interferir en la capacidad de relacionarse de una persona. Entonces, si nosotros a esto le sumamos ya los desafíos propios del autismo en un adolescente, le tenemos que sumar los desafíos que la ansiedad también provoca. Entonces, es importante trabajar en los adolescentes en lo que tiene que ver con el manejo de la ansiedad y la autorregulación emocional para poder favorecer, ¿sí?, la socialización. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente toda esta ansiedad que se va gestando desde la niñez, se va gestando desde la adolescencia hasta llegar a la edad adulta, son realmente trastornos de ansiedad comórbidos o son consecuencias del mismo autismo? Diversos estudios han llegado a la conclusión que no son reales trastornos comórbidos, porque como yo les digo, hay una tendencia que tiene que estar en desuso, que es la de diagnosticar absolutamente todo como un trastorno. Y en eso los americanos, los estadounidenses con su manual, el cual nosotros sabemos que el DSM-5 es sumamente útil, sirve, digamos, para poder hacer un diagnóstico, pero hay una tendencia a llamar a todo trastorno, ¿sí? Trastorno por una cosa, trastorno por otra, todo es disorder, todo es trastorno. Y realmente muchas veces no son todos trastornos asociados o comorbilidades asociadas, sino que realmente son consecuencias del mismo autismo. Pero los estudios también nos dicen que no todo sería consecuencia del mismo autismo, sino que en realidad estaríamos ante la presencia de una ansiedad de tipo atípica. ¿Qué significa una ansiedad atípica? Que no necesariamente constituye un trastorno comórbido, pero tampoco estaría 100% relacionada con los síntomas nucleares del autismo. Otro aspecto que también es importante tener en cuenta es que los adultos que han recibido su diagnóstico en la adultez manejan mayores niveles de ansiedad, ¿sí? Y tienen, sí, verdaderas y reales mayores comorbilidades, precisamente porque no cuentan con las herramientas que un tratamiento puede aportar. Por eso es fundamental que sigamos hablando y que sigamos insistiendo en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, ¿sí? En la medida que nosotros podamos hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, vamos a poder ayudar muchísimo a esta persona, le vamos a poder dar todas las herramientas que necesita, y especialmente de nuevo en esto que tiene que ver con esto de diagnosticar todo como trastorno, también el empezar a pensar en el autismo como condición, que ya lo vamos a hablar en otro momento, porque realmente que es un concepto que también genera debate, porque muchos por ahí dicen, bueno, a ver, pero ¿es condición o es trastorno? Bueno, hay fundamentos para decir que es una condición, hay fundamentos también para decir que es un trastorno, pero hoy por hoy se está tomando en cuenta el término condición, que seguramente en otro live lo vamos a poder charlar con mayor tranquilidad. Ahora, lo que sí tenemos que saber, ya una vez llegada la edad adulta, ¿por qué la ansiedad aparece en la edad adulta? Especialmente ya empieza a aparecer en la adolescencia y en la juventud. Porque hay un aumento de las exigencias sociocomunicativas. Ya desde la adolescencia nosotros vemos que el niño que tenía desafíos para poder relacionarse con sus pares experimenta un cambio en los temas, ¿sí?, con los cuales se puede relacionar. Ya un niño de 13, 14 años está pensando por ejemplo, en salidas, en deportes, en chicos o en chicas, y eso va generando un aumento porque se tiene que tratar de adaptar para tratar de alguna otra manera sostener ese contacto social. Aparte aparece la probabilidad de que existan desafíos sociocomunicativos propios, o sea, no hace referencia a la exigencia del medio, sino yo como persona tengo mis propios desafíos a la hora de poder comunicarme. Los desafíos en teoría de la mente también son fundamentales y juegan un papel importante.
las dificultades en el procesamiento sensorial, que son muy comunes, y la posibilidad de que aparezcan signos de una depresión asociada. Porque así como la ansiedad es atípica, la depresión que presentan los adolescentes y los adultos, los jóvenes y los adultos autistas, es una depresión atípica. No esperemos encontrar una depresión típica como la que encontramos en los libros o como la que todos nos imaginamos, donde estamos tristes con ganas de llorar y sin querer salir de nuestra habitación. Tiene otro tipo de características y es fundamental también que los profesionales estén formados para poder identificar esto, porque no es el mismo tratamiento que una depresión común, una depresión típica, es otro tipo de tratamiento. Lo importante que nosotros tenemos que pensar, y ahora les voy a contar brevemente, ya veo que hay algunas preguntas, es el hecho de ver cómo se solapan, o sea, cómo se mezclan el autismo como condición con los trastornos de ansiedad en general. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad? El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno por ansiedad social, que es lo que se conoce como fobia social, y principalmente el trastorno obsesivo-compulsivo y las fobias específicas. Entonces, ¿puede haber un solapamiento de esto? Sí, sí puede haber un solapamiento, pero muchas veces también hay un solapamiento de algo mucho más profundo, que es la ansiedad con los síntomas nucleares del autismo. Sí se ha visto, por ejemplo, que a medida que va aumentando a medida que van aumentando, digamos, la edad de los niños y se va entrando en la adolescencia y en la juventud, los chicos empiezan a experimentar mayores niveles de ansiedad, ¿sí? Y muchas veces llegan a concluir, de alguna otra manera, tener criterios para un trastorno de ansiedad generalizada. Pero acá hay que tener mucho cuidado, porque generalmente los criterios que se usan para poder diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada comórbido son propios de un trastorno de ansiedad generalizada. Y yo les dije que era una ansiedad típica. Entonces es muy probable que hagamos un diagnóstico erróneo, ¿sí? Entonces no siempre va a haber un trastorno de ansiedad generalizada relacionado con el autismo, ¿sí? Lo que sí se ha visto también, con un estudio que se hizo hace poco en el año 2017, que a la medida que aumentan las habilidades sociocomunicativas de una persona, los niveles de ansiedad, especialmente cuando se cumplen criterios para trastorno de ansiedad generalizada, van disminuyendo. ¿Qué significa esto? Si yo le doy herramientas a un niño, va a poder manejar mejor su ansiedad y esta va a ser menor. Y aún así, si fuera menor, puede ser manejada o gestada en la gestión, digamos, de las emociones de una manera mucho más adecuada. Algo que es sumamente común es saber si existe una relación entre el autismo y el trastorno obsesivo-compulsivo. Esta es una pregunta que muchos se hacen. Bueno, lo que sí se sabe es que sí hay un solapamiento de los síntomas del autismo con el trastorno obsesivo-compulsivo. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de diagnosticar un TOC asociado a autismo, porque no siempre el TOC está presente. Hay un estudio que casualmente el día sábado, cuando hice un live con la gente de Te Abrazo Puerto Varas, a los cuales les mando un gran saludo, un estudio que ya se hizo en el año 2008, o sea que ya tiene bastante tiempo de haber sido publicado, se tomó 3 grupos de personas. Un grupo tenía autismo, otro grupo tenía trastorno obsesivo compulsivo y otro grupo no tenía ninguno de las dos condiciones. Y se les aplicó una escala para TOC. Entonces se vio que las personas que no tenían ninguna condición de estas obtenían un puntaje que era mínimo. Las personas que tenían autismo obtenían un puntaje medio. Mientras tanto, aquellas personas con TOC obtenían un puntaje muy alto. Entonces ustedes me dirán, a ver doctor o a ver Julio, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que yo para poder diagnosticar un TOC asociado a autismo tengo que tener una elevada cantidad de sintomatología obsesivo-compulsiva con una gran interferencia en la calidad de vida de la persona y que cuando yo aplique todas las escalas, digamos, para trastorno obsesivo-compulsivo, arroje un gran puntaje. Porque si no, muchas veces lo que sucede es que los comportamientos repetitivos y estereotipados del autismo se parecen
¿sí?, a los signos y síntomas obsesivos del TOC. Pero esto no significa que haya un TOC asociado. ¿Dónde está la importancia de esto? La primera es evitar esto de empezar a diagnosticar trastorno por trastorno más trastorno. Y la segunda es que sí puede cambiar el tratamiento. Porque si yo puedo entender de que son realmente un aumento de las conductas estereotipadas, voy a poder, digamos, actuar de una manera. En cambio, si yo pienso que tiene un TOC asociado, lo voy a medicar con un medicamento para TOC. Y los medicamentos para TOC son muy buenos, pero tienen dos dificultades. La primera es que producen mucho sueño, ¿sí? Y eso también a la persona le puede generar un malestar. Y la segunda es que producen mucho aumento de peso. Entonces también tengo que tener mucho cuidado con eso. Les repito, un buen diagnóstico implica un buen tratamiento. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los diagnósticos. Acá, por ejemplo, Mariana me pregunta, ¿no tiene más que ver con sus intereses restringidos que con TOC? Muchas veces los intereses, en realidad, son simplemente, a mí me gusta decirle más que intereses restringidos, intereses primordiales, porque la persona no se restringe tan solo a esa actividad, sino que puede focalizarse en otras, pero de alguna otra manera la actividad que más les agrada es a la cual le van a dar más atención y más horas. Muchas veces los rituales del TOC y muchos comportamientos compulsivos pueden parecer a los intereses restringidos. Lo que pasa es que lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la interferencia en la calidad de vida, pero todo dentro de un contexto. El TOC no tiene que ver tan solo con preocupaciones por la higiene, sino que tiene un montón de otros signos y síntomas más. Por ahí eso escapa a este live, pero la idea es pensar que no toda persona que tenga comportamientos repetitivos o intereses restringidos va a tener un TOC. Puede simular conductas de un trastorno obsesivo compulsivo, pero no significa que tenga un TOC asociado. Por eso es fundamental que aquellos profesionales que hacen neurodesarrollo también conozcan tengan conocimientos acerca de psiquiatría general, cómo se manifiesta un TOC, cómo se manifiesta un trastorno de ansiedad generalizada en una persona, porque de esa forma vamos a poder hacer un real diagnóstico diferencial y vamos a poder, digamos, trabajar en la ayuda específica a esta persona. Acá, por ejemplo, me comenta Celia el aumento de la agresión en un adulto con TGD no verbal en situación de ansiedad, cómo canalizar. Primero que nada, lo que nosotros tenemos que pensar cuando nosotros tenemos, digamos, en un adulto que no tiene muchas herramientas a nivel de la comunicación, es pensar puntualmente qué es lo que puede estar sucediendo para que digamos, aparezca la autoagresión. Ahí tenemos que nosotros empezar a descartar que sea algo en el contexto que le esté generando ansiedad, producto de los cambios a los cuales una persona va a tener desafíos para poder, digamos, adaptarse a los cambios. Tenemos que pensar puntualmente si es que hay algo a nivel sensorial que pudiera estar interfiriendo. Algo que también es sumamente importante es preguntarnos si le duele algo, porque por ahí una persona adulta puede comunicarse a través de sistemas aumentativos de comunicación. Que no pueda hablar no quiere decir que no tenga algo para comunicar, ¿sí? Quizás no tenga lenguaje verbal, pero va a tener herramientas comunicativas y tenemos que trabajar en eso si no las tiene, digamos, bien afianzadas. Pero siempre preguntar si algo le duele. Yo siempre digo a todos los papás y a todos los pacientes que si de pronto aparece un aumento de conductas como irritabilidad, como poca tolerancia a la frustración o especialmente cuando aparecen conductas de autoagresión o de agresión hacia terceros, tengo que descartar que algo esté doliendo, que haya algún tipo de otitis, que es muy común, algún tipo de odontalgia, o sea, un dolor de muelas, podría haber algún tipo de dolor abdominal de tipo cólico, que es muy molesto y que por ahí no se está pudiendo, digamos, la persona no lo está pudiendo comunicar de una manera adecuada. Y en base a más o menos tener en cuenta qué es lo que puede estar sucediendo, yo voy a poder actuar. Si es una cuestión sensorial, bueno, trabajaré en lo sensorial. Si es una cuestión del contexto, adaptaré mucho más el contexto, ¿sí? Para bajar los niveles de ansiedad. ¿Pudiera ser que esta persona necesite de tratamiento farmacológico? Sí, puede ser. Hay que valorarlo también.
pero siempre pensando que el tratamiento farmacológico debe ser la opción que yo emplee como última instancia. No porque el tratamiento farmacológico sea lo peor, ¿sí? Sino porque no nos olvidemos que un tratamiento farmacológico también va a tener sus efectos terapéuticos, pero también puede tener sus efectos poco deseados. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Medicar a una persona, darle una medicación a una persona, tiene que ser algo que se haga con responsabilidad. Entonces vamos a dejarlo como última instancia. Primero vamos a agotar todas las instancias. Darle herramientas comunicativas, adaptar el contexto, mejorar los aspectos sensoriales, los aspectos comunicativos. Y después, bueno, si los niveles de ansiedad obviamente generan un sufrimiento en la persona, generan una gran interferencia en su calidad de vida y en la calidad de vida del grupo conviviente, bueno, sí, podemos sentarnos recién a pensar si es que es pasible de iniciar un tratamiento farmacológico, ¿sí? Acá, por ejemplo, bueno, siguen algunas preguntas. ¿Cómo ayudar a llevar una vida adulta a mi hijo? Me pregunta Susana. Susana, la mejor forma de ayudar es fijarnos en dos aspectos. Este es mi punto de vista. La primera es pensar primero cuáles son sus fortalezas, ¿sí? Cuáles son sus virtudes. Trabajar en ello, porque generalmente, tanto profesionales o a veces también como papás, para los que no lo saben, yo también soy papá de una nena con autismo, yo también tengo autismo. Nos focalizamos demasiado en los desafíos, en lo que no puede hacer. Bueno, quizás lo que tengamos que pensar es en qué es lo que se puede hacer. Porque eso que vos podés hacer, eso que es tu fortaleza, que es tu virtud, es realmente tu herramienta más fuerte para poder llevar una vida adulta. Y después, bueno, hay que tener en cuenta un montón de otros aspectos, ¿no? Cuántos años tiene tu hijo, las herramientas comunicativas que tiene, el grupo familiar, pero siempre concentrándote primero también en sus fortalezas y no tanto en sus desafíos. Le mando un saludo también a Gloria, a Fabiana, acá la mamá de Alejo, le mando un saludo a Alejo que me están viendo. Entonces la conclusión con respecto al TOC es que si las conductas son realmente muy marcadas, recién podemos empezar a pensar en un trastorno obsesivo compulsivo. Con respecto a las fobias, muchas veces nosotros tenemos en cuenta lo que son las fobias específicas. Muchas veces por ahí un niño tiene, o una persona puede tener miedo a determinados contextos, a determinadas personas, por ahí animales. Lo que sí se ha visto en la relación del autismo con las fobias específicas, que estas dependen de un estímulo que previamente ha actuado como sensibilizador. ¿Qué significa? Un niño que, por ejemplo, le tiene miedo a ir al odontólogo, es más que probable que haya pasado previamente por una experiencia mala en el odontólogo. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que yo siempre tengo que investigar si es que ante esta situación puntual y específica hubieron situaciones previas, porque de esa forma yo puedo trabajar en una desensibilización a la situación o al objeto o a la persona o al animal que está causando esa cuestión, digamos, ese temor específico. Acá nos preguntan, ¿los adultos podemos manejar la ansiedad sin medicamentos, con terapia? Yo tengo fobia específica, por ejemplo, los globos. Sí se puede trabajar de manera psicoterapéutica sin medicación. Si nosotros manejáramos, si nosotros considerábamos la medicación no es para todos, no es para todo el tiempo. Por más que una persona esté con medicación, lo que nosotros tenemos que pensar es en el hecho de que la medicación precisamente va a tener una serie de efectos terapéuticos y adversos, pero yo en algún punto tengo, ¿sí?, que intentar sacar la medicación. Pero no voy a intentar sacar la medicación si es que no he dado las herramientas para que la persona pueda manejar esto sin la medicación. Porque hagamos de cuenta que la ansiedad, que la medicación es como un yeso o una férula que nos pusieron ante una fractura. ¿Sí? Yo antes de sacar la férula, antes de sacar el yeso que me ayuda, necesito hacer una rehabilitación. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo voy a medicar, no nos vamos a focalizar en el tiempo en que la persona va a estar medicada, simplemente en hacer los seguimientos y los controles como corresponde
y obviamente darle herramientas. Y después probamos sacar la medicación. Y muchas personas pueden manejar su ansiedad sin medicación. Sí, las personas con autismo, todas, van a tener ansiedad y van a tener niveles un poquitito más elevados de ansiedad que el resto. Acá me preguntan, por ejemplo, desde Hablemos de Neurodesarrollo, ¿qué tipo de terapias son las mejores? Y bueno, la mejor es la terapia cognitivo-conductual, donde nosotros vamos a buscar, digamos, hacer una desensibilización progresiva y sistemática, que significa que vamos de menor a mayor, ¿sí? De a poquito, sin apurarnos, con total tranquilidad, buscando que la persona pueda exponerse de manera progresiva a eso que le genera miedo, pero respetando también los niveles de ansiedad y el desagrado que la exposición le puede generar. Cualquier tipo de tratamiento farmacológico o no farmacológico tiene que partir del respeto, ¿sí? Eso es fundamental. Acá Ludivina me manda saludos, también le mando un gran saludo a ella. Y algo que es fundamental en el adulto es la depresión, ¿sí? Es muy frecuente en las personas con autismo y va a depender de muchos factores, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es que es una depresión atípica, como yo le digo. Generalmente la persona va a tener muchas dificultades para conciliar el sueño, ¿sí? Va a tener una tendencia, ¿sí?, a la rumiación de pensamientos negativos, va a tener una poca respuesta al tratamiento farmacológico típico. Por eso es fundamental, les digo, como no tratar, digamos, ni farmacológicamente ni psicoterapéuticamente como una depresión típica, sino que es atípica. Las variaciones en el peso y en el estado de ánimo, las variaciones en el apetito no son las mismas que una depresión típica. Pero lo que es fundamental para aquellos profesionales que me están viendo es que la depresión en el autismo es la responsable del aumento del riesgo suicida. Y eso es algo serio, que debemos hablarlo, porque muchas veces nosotros hablamos de muchos temas, pero no decimos aquellas cosas en las cuales tenemos que trabajar, porque son las cosas serias. El aumento del riesgo suicida es muy serio. Por eso tenemos que seguir insistiendo que los adultos autistas sí existen y sí necesitan ayuda y sí necesitan herramientas, digamos, y sí necesitan colaboración, contención, necesitan que se puedan identificar todos estos desafíos para poder ayudarlos. El aumento también, esto va a generar un aumento quizás de las autolesiones. Por ahí una persona que tiene herramientas sociocomunicativas quizá un poquito más limitadas que otra persona, al no poder comunicarse de una manera apropiada, también puede tener una depresión asociada y eso aumentar las autolesiones, o sea que pudiera golpearse. Tiene una gran tendencia la depresión a cronificarse y va a dar lugar a muchos diagnósticos erróneos. Y acá me quiero centrar en lo que es el autismo en la mujer adulta. Muchas mujeres adultas han pasado por muchísimos diagnósticos erróneos. Y generalmente esos diagnósticos erróneos son las depresiones crónicas, todo lo que tiene que ver con el trastorno límite de la personalidad, con el trastorno bipolar. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque después de haber pasado por muchísimos terapeutas, por muchísimos diagnósticos erróneos y por un montón de tratamientos erróneos, que muchas veces lo que nosotros tenemos que pensar es que el riesgo de que un tratamiento erróneo haga daño es muy elevado. Entonces, recién a veces se puede llegar al diagnóstico y eso hace que sea muy difícil diagnosticar a las mujeres, pero por eso necesitamos más profesionales que estén capacitados para esto. Entonces, mucho cuidado con la depresión en la mujer adulta autista. Es fundamental tenerlo en cuenta. Voy a ir leyendo algunas preguntas. Acá Elisa me pregunta, me dice muchas gracias por la charla, entre el autismo y algunos traumas. Bueno, si nosotros nos vamos a referir al trauma como una experiencia traumática, está relacionado con esto que yo te contaba, Elisa, de un temor tipo fóbico, ¿no? ¿Qué va a generar? Una conducta de evitación con un nivel de ansiedad muy alto. Conducta de evitación significa que yo evito eso.
¿sí? Yo evito eso, evito ver cosas sobre eso en la televisión, evito ver situaciones como esas en la calle, evito ese contexto, evito esa persona, evito ese objeto, ¿sí? Y los niveles de ansiedad son sumamente elevados, con mucha cefalea, con mucha taquicardia, mucha dificultad respiratoria, literalmente se la pasa muy mal. Y los adultos autistas que me están viendo, y aquellos que no, pero que han tenido ansiedad en algún momento de su vida, saben lo que es sentir mucha ansiedad o quizás una crisis de pánico ante esa situación. Ahí está la relación con esa experiencia traumática. Acá me dicen también que sí existimos y cuesta mucho adaptarnos, me dice Cecilia, entonces bueno, la verdad que sí. Acá me pregunta por ejemplo, con respecto a los adolescentes con TEA que tienen que presentar clases por Zoom para el colegio en contexto al aislamiento preventivo y obligatorio, ¿qué herramientas nos puede sugerir? Primero que nada, lo que tenemos que tener en cuenta es que este contexto de aislamiento, estés en el país en el que estés, no es momento de aprendizaje. Los niños ya se ha comprobado en este pequeño tiempo de que no se aprende. Se copia, se hacen actividades, pero no se aprende, porque los papás, que son los que tenemos que hacer las actividades de los chicos en la casa, no somos docentes. Somos papás, no tenemos las herramientas pedagógicas ni toda la capacitación que un docente tiene. Entonces hacemos lo que podemos. Y segundo, por más que esto pasa lo mismo con las teleconsultas, ¿no? Lo que está a distancia, lo remoto, nunca va a reemplazar lo personal. Entonces, la primera recomendación es tratar de hablar con la institución escolar como para explicar que quizás la tarea es demasiada, ¿sí? O que quizás le está costando mucho a tu hijo poder realizarla y ver la posibilidad de realizar algún tipo de adaptación, ¿sí? Muchas veces está bueno pensar también, ¿realmente la tarea es mucha? O puede ser que la tarea, además de ser demasiada, sea compleja para tu hijo, o que no favorezca el aprendizaje en base a sus capacidades. ¿Qué significa? Uno no aprende de cualquier manera, uno aprende en base a las capacidades de aprendizaje que tiene cada uno, ¿sí? Entonces es fundamental que se realicen adaptaciones en base a eso. Yo te recomendaría, primero que nada, hablar con el colegio como para poder realizar las adaptaciones. Y segundo, no exigir a tu hijo. Fraccionemos el tiempo de tarea. Que haga una tarea durante una hora seguida es muchísimo. Fraccionale espacios de 15, 20 minutos con descansos intercalados para que él tenga tiempo de relajarse un poco, de serenarse, de descansar, de poder quizás tomar agua, ir al baño o salir al patio a tomar aire, pero lo fundamental es, digamos, de alguna otra manera fraccionar las actividades y ver el tema de la posibilidad de adaptaciones. Bueno, acá la maternidad me preguntan, bueno, la maternidad es todo celeste, es todo un tema, digamos, para la mamá autista, la maternidad. Es un cambio muy grande que suele generar bastante ansiedad, pero con el acompañamiento adecuado se puede sobrellevar y se puede sobrellevar obviamente de la mejor manera. Siempre nosotros tenemos que pensar en las herramientas para la persona y en las adaptaciones del contexto. Adaptaciones al contexto no implica adaptaciones totales, porque si no creamos un ambiente artificial y la vida no es artificial, está llena de imprevistos, de cambios bruscos, entonces tenemos que dar lugar a que sea un ambiente predecible, pero ciertamente un poquito flexible como para que tampoco sea artificial. Bueno, algunos me dicen gracias por la charla, les agradezco muchísimo a todos. Y bueno, para ir terminando un poquito, lo importante que nosotros tenemos que saber para ir terminando con el tema de depresión es el tema de que se ha visto, por ejemplo, que las personas con autismo tienen 4 veces más probabilidades que la población general de tener un cuadro depresivo. Entonces esto no es algo, digamos, menor, es algo sumamente importante que lo tenemos que tener en cuenta y por eso es fundamental el acompañamiento desde edades tempranas, ¿sí? Para poder
siempre acompañar a la persona. Eso es fundamental, como se decía recién, el acompañamiento. Acá, por ejemplo, otra cosa que también a mí me gustaría charlar en 2 palabras es que la ansiedad de alguna otra manera va a modificar los síntomas nucleares del autismo, ¿no? Va a generar que de pronto haya un aumento, digamos, de la sensibilidad a aquellas cosas que ya generaban, digamos, un aumento de la sensibilidad, como por ejemplo a una hipersensibilidad quizás auditiva mucho más marcada, a una hipersensibilidad a determinados estímulos visuales, a determinados estímulos táctiles y propioceptivos. Entonces se va generando un efecto bola de nieve donde la ansiedad genera un incremento de los desafíos sensoriales y el aumento de los desafíos sensoriales incrementa la ansiedad, y ese efecto de bola de nieve es a veces complicado porque genera muchos inconvenientes, digamos, en la calidad de vida de la persona. También la ansiedad va a aumentar la inflexibilidad. Una persona cuando está muy ansiosa, un adulto autista cuando está muy ansioso, tiende a tener, fíjense de importante esto, mayores desafíos sociocomunicativos, le cuesta muchísimo expresar sus emociones, expresar lo que piensa, expresar lo que siente, poder gestionar de manera adecuada sus emociones. Un adulto autista que está con mucha ansiedad va a tener muchos desafíos en teoría de la mente. Eso le va a generar muchas dificultades a la hora de socializar, especialmente, digamos, lo van a notar mucho los convivientes del grupo familiar más cercano. Va a aumentar la inflexibilidad, o sea, le van a costar muchísimo más los cambios, y va a haber un aumento de los comportamientos repetitivos y un mayor incremento de las conductas que sean tendientes a focalizarse en esos intereses primordiales, ¿sí? De pronto, un ejemplo, un adulto autista que tiene un afín por la ingeniería, bueno, esos días va a estar mucho más marcado su interés por esta actividad, le va a llevar mucho más tiempo, y si bien es cierto que lo regula, pero también le genera ansiedad. Entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta eso cuando convivimos con un adulto con autismo. Existe algo que es fundamental también, que los niveles de ansiedad interfieren mucho en el funcionamiento de las funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas, ya sabemos, y para los que no las saben, son funciones que dependen del lóbulo frontal cerebral, son nuestra última adquisición en la evolución, y es lo que nos permite a nosotros hacer cosas, tomar decisiones, regularnos. Está el control inhibitorio, que es el que frena al sistema límbico, que es la parte más primitiva. Pero lo que es fundamental, que está comprometido a nivel de funciones ejecutivas, es la toma de decisiones. Mientras mayor ansiedad tengo, más cuesta tomar decisiones. Entonces un adulto autista con mayor ansiedad va a dudar mucho más. Entonces le va a costar muchísimo tomar decisiones. Y cuando yo me refiero a tomar decisiones, no me refiero a cuestiones muy grandes e importantes. A veces la toma de decisiones tienen que ver inclusive si me pongo una remera negra o una roja, o si me pongo zapatos o zapatillas, ¿sí? Entonces, la toma de decisiones siempre se ve afectada cuando nosotros tenemos niveles altos de ansiedad. Como les decía, también a nivel de teoría de la mente, esto es fundamental porque también se ha visto que los comportamientos inadecuados de las personas autistas, adultas, como consecuencia de sus desafíos en teoría de la mente, bueno, estos comportamientos se incrementan cuando hay muchísima ansiedad. Entonces, de pronto, cuando la teoría de la mente, como uno tiene mayores desafíos a nivel de teoría de la mente, esto implica una mayor demanda del contexto, un menor entendimiento y una menor tolerancia por el entorno. ¿Esto qué significa? Que las personas que conviven con los adultos autistas también se cansan, también experimentan un estrés, un cansancio, ¿sí? Y a veces generan también un aumento de la demanda, y volvemos de nuevo a este efecto bola de nieve. Y esto va a producir muchas dificultades a nivel de relación, especialmente aquellos adultos que tienen pareja, bueno, tienen muchísimas dificultades de relación. Está descrito lo que se llama el síndrome de deprivación emocional de Cassandra, que lo sufren las parejas de los adultos autistas.
Es un síndrome caracterizado por muchos síntomas de ansiedad y por muchos síntomas depresivos que son secundarios a las dificultades de convivencia. ¿Sí? Ahora, también relacionado con esto que yo les decía, todos estos niveles de ansiedad también se van a de alguna otra manera interferir en otros ambientes, como también el ambiente laboral. ¿Sí? No nos olvidemos, no todo es la familia, siempre lo laboral, lo educativo, aquellos jóvenes que están estudiando, porque acá nosotros no tan solo hablamos de las personas con autismo que tienen muchos desafíos, sino también aquellas que tienen muchos desafíos, pero también pueden sostener algunas actividades. Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, se ha pensado que el Asperger era un autismo leve. No, el Asperger no es ningún autismo leve, no hay ningún tipo de levedad digamos, en el síndrome de Asperger. ¿Sí? Es más, manejan niveles de ansiedad muchísimo mayores que, digamos, personas con un autismo de nivel 3. Acá no existe algo más leve o más grave dentro del espectro. Todas las personas son diferentes, tienen desafíos diferentes y bueno, los estudios también lo dicen. No porque tengas un nivel 1 significa que estás mejor o que vas a tener menores niveles de ansiedad. No, todo lo contrario. Los niveles de ansiedad son a veces mucho mayores. Acá Marcela Montenegro me dice, siempre tan claro, bueno, muchas gracias Marcela. Yo bajé mi ansiedad y disfruto los avances. Bueno, eso está perfecto. Acá Mirna nos comenta acerca de los adolescentes con depresión. Bueno, Mirna, acá esto está relacionado con lo que yo te contaba recién, que la depresión va a aumentar las conductas desadaptativas en los adolescentes, especialmente aquellas conductas que implican actividades de riesgo. Pueden aparecer las autolesiones y lo que nosotros siempre tenemos que estar pendientes son de la ideación suicida, que nosotros tenemos que pensar de que el adolescente en sí, nos olvidemos de cualquier condición, el adolescente en sí ya de por sí es muy reservado, cuenta poco acerca de sus emociones, acerca de sus pensamientos y bueno, imagínate si tenés un desafío sociocomunicativo extra, eso va a costar mucho más todavía. Por eso necesitamos nosotros crear un contexto de diálogo donde la persona autista pueda hablar, pueda expresarse, pueda comunicar sin sentirse juzgada, sin sentirse presionada, sino que se sienta contenida, entendida y bueno, y si no es entendida, pero al menos acompañada. Eso es fundamental. Acá, por ejemplo, Mariluz, que le mando un saludo, nos dice que el enmascaramiento en la mujer eleva muchísimo la ansiedad y la angustia. Sí, lo que se llama camuflaje, que son aquellas conductas adaptativas que las personas autistas ponen en práctica, digamos, como para disminuir los niveles de ansiedad. Eso es fundamental también, porque este camuflaje no es gratis. El camuflaje no es gratis. El camuflaje tiene un precio que es demasiado caro, que son niveles de ansiedad muy elevados. Y mientras más uno tiene que tratar de adaptarse, de tratar de encajar y de tratar de hacer un montón de cosas que el medio nos demanda, a veces la ansiedad puede ser más grande, ¿sí? Que generalmente es mucho más grande. Entonces el enmascaramiento o el camuflaje no es gratis, no es gratuito, conlleva unos grandes niveles de ansiedad. Y no sé si hay otras preguntas. Acá, por ejemplo, nos decía Marina la diferencia entre depresión y autismo. Ahí por ahí no entendí bien. Lo que pasa es que, a ver, las personas autistas también se pueden deprimir. Lo que pasa es que nosotros tenemos una depresión típica, que es la que generalmente cursa con mucha tristeza, con mucho llanto, con muchas ganas de quedarnos en la cama, de no salir, de estar tapados, de no bañarnos. Bueno, ese tipo de depresión típica donde, por ejemplo, no comemos, bajamos de peso, estamos tristes, tenemos muchos sentimientos de desesperanza, donde nosotros por ahí dormimos mucho más que de costumbre. Bueno, ese tipo de depresión no se presenta casi en el autismo, sino que la persona puede seguir, digamos, de alguna otra manera trabajando en sus intereses particulares o primordiales. Las alteraciones del sueño no son las mismas, puede haber aumento de la ansiedad, lo cual también genera
un aumento del apetito y aumento de peso, o sea que tienen unas características completamente diferentes. Así que por ahí también algo que es lo que en las mujeres, por ejemplo, ya que Mariluz lo había tocado el tema, tienden a emplear mucho más el camuflaje que los varones. Y eso se cree que quizás sea, entre tantas otras cosas, porque las mujeres tienen mayores habilidades verbales y sociocomunicativas y tienen de alguna otra manera menos interferencia en sus funciones ejecutivas, entonces eso les permite pasar más desapercibidas. Como yo le contaba a Loreto el otro día en un live que hicimos el día sábado, comúnmente una mujer, para que pueda ser diagnosticada dentro del espectro, tiene que haber presentado síntomas marcados en la niñez, tiene que haber tenido algún tipo de desafío cognitivo para ser diagnosticada, porque si de pronto no tuvo signos marcados en la niñez o no tiene un deterioro cognitivo, va a pasar desapercibida. Y también va a pasar desapercibida cuando cumple con los patrones que la sociedad pide acerca de una mujer, ¿no? Que es un patrón bastante machista que está en desuso, pero que todavía persiste en muchas culturas, en muchos lugares, y es que la mujer tiene que ser sumisa, tiene que ser tranquila, tiene que ser tímida, tiene que coleccionar muñecas, tiene que jugar a la cocinita. Bueno, una niña autista que hace eso va a pasar desapercibida porque está cumpliendo de alguna otra manera con lo que se espera socialmente de una mujer. Bueno, eso hay que cambiar, eso sí, hay que cambiar. Acá María Fernanda me dice que ser funcional es agotador. Vos sabés, María Fernanda, que a mí me gusta más la palabra capacidad adaptativa, porque también nos han puesto esta palabra de funcionamiento. Nosotros no somos radios que a veces funcionamos, a veces no, o a veces somos autos que a veces arrancamos y a veces no. Somos personas, entonces estaría bueno dejar, obviamente te entiendo lo que vos me cuentas y la verdad sí es muy agotador, pero estaría bueno dejar de hablar de funcionamiento, ¿no? Porque no somos máquinas, somos personas. Magda me dice que su hija tiene ansiedad por la comida. Bueno, ahí está puntualmente el tema de la ansiedad se puede canalizar a través de un aumento del apetito. Lo que es fundamental es que quizá el aumento del apetito va a generar también algún impacto, ¿no? Como por ejemplo una dislipemia, o puede aumentar o puede generar una dificultad en lo que tiene que ver con el manejo efectivo de la glucemia. Entonces, pensemos lo siguiente, ¿no? Más allá de pensar que la ansiedad está siendo canalizada a través de la comida, hagamos una interconsulta con el endocrinólogo a ver si no está sucediendo algo a nivel del manejo efectivo de la glucemia por parte de la insulina, si no hay una insulinoresistencia presente, si no hay una dislipemia que se caracteriza por aumento del colesterol, los triglicéridos, o si no hay un síndrome metabólico que también genera aumento de la ansiedad, del apetito. ¿Y por qué es importante pensar esto? Porque vamos a veces al médico y nos dice, ahí está muy ansiosa con la comida, y la medicamos y no es medicación porque no es una ansiedad que tenga un origen en los síntomas nucleares del autismo, sino que es una ansiedad que proviene de algo metabólico. Entonces eso, fíjate que es algo que se ve muy comúnmente, que son chicos mal medicados para la ansiedad y en realidad tienen algo metabólico, que se soluciona yendo al endocrinólogo y que es el especialista, el endocrinólogo, el que te dé el tratamiento adecuado para eso y vos observas un montón de cambios y no tenés que medicarlo con un psicofármaco. Así que bueno. Y me dice Mariluz que son muy observadoras, seguro. Eso también. Así que bueno, espero que hayan disfrutado vamos a ir cerrando, espero que hayan disfrutado de este live, así que donde más o menos hemos aprendido un poquitito acerca de ansiedad, acerca de la ansiedad en el espectro autista, en los adultos, quizá algunas diferencias con los trastornos de ansiedad que se diagnostican a veces de manera asociada, de cómo influye esto a nivel de los desafíos propios del autismo, ¿no? Cómo influye la ansiedad a nivel de esto. Quiero agradecerle de nuevo a todo el Círculo de Neurodesarrollo, a Noemí, a Madeleine por haberme invitado. Gracias a todos ustedes por haber estado presentes, por haberse sumado. La verdad que he visto mucha gente conocida que me sigue, digamos, en cada live que hago, en cada live que hago con Silvia.
Así que bueno, también muchas gracias por seguir todo esto. Les mando a todos un gran saludo, ¿sí? Lo voy a dejar al live acá para que lo puedan ver o lo puedan compartir. Como yo les digo siempre, no se queden con lo que yo les dije. No sirve si ustedes se quedan con lo que yo les conté. Lo que yo siempre pido cada vez que hago un live o una clase o algo es que lo que yo les conté se los brindo de todo corazón y quiero que lo difundan y ayuden, porque esto tiene que tener un efecto replicativo. Si ustedes replican lo que pueden escuchar en ayudar a otras personas, ese es el objetivo de toda la gente, digamos, que trabaja en esto y que hace este tipo de lives, de clases y toda esta actividad, digamos, de este tipo. Así que bueno, les mando a todos un gran saludo, muchas gracias por haber estado ahí y ya seguramente, bueno, nos veremos en otra oportunidad. Así que bueno, chao, chao y buenas noches.